De la escuela está Paola Rojas. Paola, adelante. Así es, Carlos, afuera de la escuela con esta otra visión de lo que aquí ocurre, mostrarte este cerco que se instaló hacia las 8 de la mañana, porque como, tú mismo lo viste y como lo ha descrito Daniel, había la presencia de muchísimas personas, de muchísimos civiles, todos tratando de apoyar. Ahora ya son únicamente fuerzas federales las que están al interior, viendo pues esta labor cuidadosísima para tratar de ubicar a la niña, así desde luego, con esta gran esperanza que pues resurgió y se reforzó de los perros, de estos que conforman estos binomios caninos, y bueno, pues también el reporte del escáner, que sí, efectivamente detecta vida, lo sabemos, está claro que ahí está la menor y pues ya únicamente ahora el esfuerzo se concentra en poder llegar hasta el punto en donde ella se encuentra. Describirte un poco lo que sucede en toda la zona aledaña a la escuela, me parece importante hacerlo, Carlos, porque hay un enorme flujo de gente que sigue llegando, no solo de este punto, sino de los otros edificios que han resultado colapsados y que recorrí en las horas recientes. Llegan voluntarios con herramienta, con pico. El acceso. Prácticamente todas las zonas, prácticamente todas están acordonadas y ya no se permite el acceso de voluntarios civiles, ya tampoco se requiere de comida y de agua en este momento. Lo que están solicitándonos sobre todo es que pidamos a la gente que ese afán de ayudar se administre, se va a requerir desde luego durante días, probablemente durante semanas, pero en estos momentos, en estos puntos no están permitiendo ya el ingreso de voluntarios ni de brigadas improvisadas de rescate. Es esto lo que ocurre en parte de las inmediaciones de la escuela. Decirte que hay un edificio de departamentos que pues improvisadamente se convirtió en centro de acopio. Hay también, como ves, de este lado, a mí acopio de ropa, acopio cobija. Estamos teniendo un poco de problemas con la señal, Paola. Vamos a regresar contigo más adelante para que continúes con esta crónica.